Amados hermanos y amigos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Es un placer y un privilegio estar una vez más delante de ustedes para la enseñanza que en este día el Señor quiere dejarnos a cada uno de nosotros. Hoy lamentablemente estoy solo y aprovecho estos medios para que oren por mi suegra, ya que en estos momentos que hacemos esta grabación está hospitalizada y mi esposa Sandra pues se encuentra junto a ella. Así que vamos, elevemos una oración todos por la pronta recuperación de ella y que ya para la próxima lección entonces podamos estar juntos nuevamente, como hemos acostumbrado ya por largo tiempo, por más de un año ya que hemos estado junto a ustedes. Bueno, hoy nos ocupa la lección número 24, fortaleza en medio de la crisis. Esta lección continúa la unidad de resiliencia que comenzamos hace 2 domingos. Esta lección número 24 está como su base bíblica, está en 2 de Corintios capítulo 12 versos del 1 al 10, y el texto para recordar se encuentra en 2 de Corintios capítulo 12 el verso 9, y dice así la palabra del Señor: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Este es un verso bastante conocido, ya que en él el apóstol Pablo, dentro de su defensa, que vamos a hablar un poco de nuevo ahorita, establece que él no tiene ninguna fortaleza y que todo lo que hasta ese momento él ha podido lograr y superar en la vida se debía simplemente al poder de Dios que habitaba y estaba con él. Los objetivos para esta lección se desarrollan de la siguiente manera. Primero, comprender la importancia del autoconocimiento. Segundo, identificar nuestras fortalezas, oportunidades y debilidades. Además, las amenazas que se presentan en medio de la crisis. El tercero, descubrir áreas de nuestra vida que podemos mejorar, fortalecer, que podemos mejorar. Y el último, fortalecer nuestra fe y confianza en que la gracia y el poder de Cristo se perfeccionan en nuestras debilidades. Así que los objetivos están centrados básicamente en ese texto que hemos leído, el texto para recordar, donde Pablo dice que se gloriará más bien en sus debilidades, porque ahí es donde se perfecciona el poder de Cristo en él. No sé a cuántos de ustedes, yo sé que en muchas ocasiones yo sí he experimentado situaciones adversas, y en esas ocasiones estas situaciones adversas llegan de manera a veces continua. No sé cuántos de ustedes han expresado este dicho, ¿verdad?, que dice: mándame más si más merezco. Porque a veces las situaciones nos llegan una detrás de las otras. Como hemos mencionado, para darle un ejemplo de lo que a veces nos pasa en medio de esta situación que en este momento estamos viviendo con la hospitalización de mi suegra, en el día de ayer, al día que estamos grabando esta clase, la nevera de mi casa dejó de funcionar. Y yo me pegué a ella y le dije: Señor, no, por favor, no puedo recibir otra situación más
y les confieso que me angustié y me desesperé un poco, pero busqué el manual de instrucciones, luego llamé a mi esposa, porque las esposas siempre nos dan, a nosotros los esposos, nos dan esa dirección: cálmate, verificaste, hiciste. Y comencé a hacer lo que más o menos ella me dijo, y finalmente la nevera prendió. Era simplemente un interruptor de protección que se dañó, y al simplemente quitarlo y conectarla, ella prendió. Pero en medio de las crisis, como hemos mencionado anteriormente, nuestro entendimiento se nubla. Ocurren a veces continuamente, como hemos mencionado, en un lapso corto de tiempo, mínimo de tiempo, entre una y otra, y a veces no nos permiten a nosotros restablecernos totalmente de una crisis que hemos vivido cuando nos llega otra situación. La situación puede ser abrumadora, puede sumarse el dolor, el sufrimiento, se llega a temer que se pueda hasta perder el contacto con la realidad, y muchas veces hasta la conciencia, la cordura se ven afectadas por las crisis que estamos viviendo continuamente. Es probable que en muchas ocasiones sintamos que nuestros recursos para enfrentarlas son limitados, y muchas veces no entendemos que no podemos afrontar estas situaciones. Pues de esto es lo que vamos a estar hablando en esta lección. Esta lección, como todas, tiene un vocabulario. Este vocabulario tiene una palabra interesante: rumiaciones. Cuando nosotros hablamos de rumiar, no estamos hablando de rumiar en el sentido del ganado que ingiere el pasto y luego lo vuelve y lo trae a su boca y lo sigue masticando y lo sigue masticando hasta que finalmente lo digiere completo. Hay un trastorno fisiológico que también se le conoce como rumiación, y es donde las personas mastican y mastican pero no tragan. A esto le pasa mucho a los bebés, principalmente, donde no tragan y se quedan ahí masticando pero no tragan, y eso pues también es un trastorno que se conoce como rumiación. Pero en psicología, rumiación, estamos hablando de esos pensamientos obsesivos persistentes que se repiten una y otra vez y que son totalmente circulares, por lo cual estos pensamientos no llegan a ningún lado, o sea, no tienen ninguna finalidad, no conducen a nada productivo y nos consumen mucho tiempo. Ellos mismos pueden convertirse en un problema. O sea, estamos hablando de ese pensamiento continuo que nos está dando vueltas en la cabeza, como vamos a ver más adelante. La segunda palabra que está en el vocabulario es basta, y significa cuando algo es suficiente, cuando ya se colmó, ya no más. La última palabra es gracia. Esta palabra es un favor o bondad no merecida ni ganada. Uno de los sentidos de la palabra gracia en el Nuevo Testamento se refiere a ese don de Dios mediante el cual habilita a una persona para actuar por encima de sus condiciones y circunstancias naturales. O sea, la gracia, todos sabemos que es un favor de Dios no merecido, que Dios lo ha dado simplemente por su misericordia. Vamos al texto bíblico para seguir adelante con esta lección. El texto bíblico se encuentra en 2 de Corintios, en el capítulo 12, y vamos a comenzar a leer desde el verso 1. Dice la palabra del Señor: Nada gana uno con gloriarse de sí mismo. Sin embargo,
Tengo que hablar de las visiones y revelaciones que he recibido del Señor. Conozco a un seguidor de Cristo que hace 14 años fue llevado al tercer cielo. No sé si fue llevado en cuerpo o en espíritu, Dios lo sabe. Pero sé que ese hombre, si en cuerpo o en espíritu, no lo sé, solo Dios lo sabe, fue llevado al paraíso, donde oyó palabras tan secretas que a ningún hombre se les permite pronunciarlas. Yo podría gloriarme de alguien así, pero no de mí mismo, a no ser de mis debilidades. Aunque si quisiera yo gloriarme, eso no sería ninguna locura, porque estaría diciendo la verdad, pero no lo hago, para que nadie piense que soy más de lo que aparento o de lo que digo, juzgándome por lo extraordinario de esas revelaciones. Por eso, para que yo no me crea más de lo que soy, he tenido un sufrimiento, una especie de espina clavada en el cuerpo, como un instrumento de Satanás que vino a maltratarme. 3 veces le he pedido al Señor que me quite ese sufrimiento, pero el Señor me ha dicho: mi amor es todo lo que necesitas, pues mi poder se muestra plenamente en la debilidad. Así que prefiero gloriarme de ser débil para que repose sobre mí el poder de Cristo. Y me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo, porque cuando más débil me siento es cuando más fuerte soy. Son palabras del apóstol Pablo dentro de la defensa que él tuvo que levantar contra aquellos que le acusaban. Ustedes recordarán, y hacemos un resumen de las primeras 2 lecciones en las que hemos estado tratando la problemática de la iglesia de Corinto, iglesia que el apóstol Pablo, ya hemos mencionado, fundó. Él la fundó, él la levantó, él les enseñó, él les predicó, y sabemos ya, como hemos dicho la semana pasada, cómo esta iglesia simplemente llegaron a ella estos líderes que se creían súper espirituales, como hemos mencionado, y comenzaron a echar por tierra todas las enseñanzas del apóstol Pablo y a perjudicarlo en su reputación, hablando mal de él, diciendo cosas que no eran ciertas, de manera que ellos pudieran obtener el control de la congregación y echar a un lado así al apóstol Pablo. Así que en esta segunda epístola, como hemos mencionado, del apóstol Pablo, que ocupaba, y como hemos dicho, los corintios para él ocupaban un lugar bien especial, y en el cuerpo de las cartas del apóstol Pablo, las cartas, ambas cartas a los corintios tienen un lugar preponderante en las que él escribió, porque son escritas a la congregación. La mayoría de las cartas del apóstol Pablo tenían un fin particular para cada una de ellas, escritas muchas personas en particular como Tito, Timoteo, Filemón, pero esta en particular es escrita en la iglesia que él fundó. Así que se asoma en esta carta, como hemos mencionado anteriormente, un atisbo de dolor. O sea, hay una ventana dolorosa, un conflicto que surgió entre Pablo y el liderazgo que llegó a la iglesia en Corinto. Una iglesia, reafirmamos, que él había establecido no tanto tiempo atrás. Y ese conflicto se agudizó. Un conflicto que tomó entonces un intenso, diríamos, confrontamiento personal. Estas personas que llegan y quieren adquirir de esta manera el liderazgo de la iglesia,
acusaban al apóstol Pablo de cosas terribles. La semana pasada mencionamos algunas y vuelvo a mencionarles algunas de ellas. O sea, estas personas acusaban al apóstol Pablo de que no tenía autoridad ni tenía credenciales apostólicas para hacer el trabajo que él estaba haciendo y para abrogarse a sí mismo la autoridad que él decía tener de parte de Cristo y de los apóstoles. Ellos decían que él no estaba calificado para ejercer el ministerio. Él decía, estas personas decían que los verdaderos apóstoles no confiaban en él y que no apoyaban su ministerio. Ustedes pueden comprobar estas afirmaciones en 2 de Corintios capítulo 2, versos 16 y 17 y 2 de Corintios capítulo 3, verso 1. También decían estas personas que sus cartas eran muy duras, pero que los sermones de Pablo y las enseñanzas de Pablo no servían. Eso lo pueden leer en 2 de Corintios capítulo 10, el verso 10. Así que fíjense ustedes todas estas algunas cosas que mencionamos la semana pasada, estas adicionales, y así usted puede leer en 2 de Corintios todas esas acusaciones que hacían en contra del apóstol, porque ellos tenían otro propósito. Acuérdense que cuando usted ataca a un líder, usted está atacando al líder de una congregación o de una iglesia o de cualquier otra organización. Siempre hay un propósito detrás de ese ataque. Y el verdadero propósito oculto de estos falsos maestros era controlar una congregación que estaba ubicada en una ciudad donde corría mucho dinero y que por lo tanto le podía dejar muchas ganancias. Ya hemos descrito desde la primera lección cómo era la ciudad de Corinto, el comercio que a través de esta ciudad se desarrollaba por su ubicación geográfica estratégica, que todavía lo es en tiempos modernos, y cómo esa riqueza comercial que había en esta ciudad le daba una ventaja a estos líderes para ellos mismos enriquecerse y aprovecharse de todo este dinero que circulaba alrededor de la iglesia. Así que su defensa, entonces, la defensa que levanta el apóstol Pablo, no es una defensa solamente personal, sino que en medio de, cuando él se da cuenta de las intenciones de estas personas, comienza a levantar una defensa así hacia su persona, pero también una defensa hacia la comunidad, como hemos también mencionado anteriormente, una defensa del evangelio, una defensa de la iglesia, una defensa de Jesucristo. Sí, es decir que Pablo se defiende en su carácter personal, pero también defiende a la iglesia y defiende el evangelio. Ya lo hemos también mencionado anteriormente. Yo creo que a la luz, cuando nosotros leemos este capítulo en este día, en esta lección, nosotros vamos a mirar que el apóstol Pablo está como muestra signos de fatiga. Y parece que Pablo en este momento está sufriendo lo que se conoce como fatiga por compasión. Burnout síndrome se conoce como en inglés. Esta condición de fatiga por compasión se ocurre principalmente en personas cuyas profesiones están enfocadas en servir a las demás personas. O sea, usted puede ver este tipo de fatiga en médicos, enfermeras, psicólogos, consejeros, pastores. Este tipo de profesión
que trabaja directamente con la gente, en una ayuda directa con las personas, suelen sufrir de este tipo de situación, que es fatiga por compasión. O sea, se queman. El término en inglés es burnout, o sea, se queman, es un síndrome de quemazón, si lo fuéramos a traducir literalmente. Así que esa tensión que tienen cuando realizan sus tareas los lleva a internalizar los problemas de los demás. O sea, normalmente se supone que están capacitados y adiestrados para que los problemas de estas otras personas que ellos están atendiendo no los afecten en el plano personal, pero llega un momento donde entran en este tipo de fatiga, como hemos dicho, y comienzan a internalizar los problemas de las demás personas. Y eso los va llevando poco a poco a acumular tensión, y esa tensión los lleva a la depresión, los hunde en una depresión. Y yo creo que en este momento histórico, cuando el apóstol está escribiendo esta carta, según los expertos, el apóstol está en esta situación, está experimentando este agotamiento, esta fatiga por compasión, como hemos estado mencionando. Y el apóstol, de hecho, afirma que solo se puede enorgullecer de sus debilidades y de sus problemas. ¿Por qué? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte, dice el verso 10 de ese capítulo 12 de Segunda de Corintios. Así que lo estamos viendo entrando ya en, mira, ya no puedo más, estoy realmente fatigado, me siento que necesito un respiro. Y a muchos de nosotros nos ha pasado y nos pasa exactamente lo mismo en varias situaciones de las que hemos vivido. Y es que en medio de las crisis, nosotros tenemos que mirar y ver cómo las vamos a afrontar. ¿Qué estrategias nosotros vamos a desarrollar, vamos a utilizar para combatir precisamente estas situaciones que nos pueden llevar a un agotamiento, a un estrés, a una depresión que nos hunda en lo que es este agotamiento, como hemos mencionado, o esta quemazón que hemos descrito, o esta fatiga por compasión? Y una de las estrategias que nosotros podemos utilizar para afrontar, y que se utiliza con mayor funcionalidad dentro de la iglesia, pues son, primero, la oración. Importante que nosotros utilicemos la oración y la meditación en el Señor para que podamos sentir ese alivio de parte de Dios y su Espíritu con nosotros. No estamos solos, el Señor lo prometió: he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y todas estas expresiones de parte del Señor, y que cuando vamos a los salmistas podemos ver, mira, Dios es mi amparo y mi fortaleza, mi pronto auxilio en medio de la tribulación. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a mi alma: esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien yo confío. Oh, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Porque Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y así podríamos seguir citando versos de varios salmistas que expresan su confianza en el Señor en medio de la crisis, en medio de su situación. Porque unido a la oración está la lectura de la Biblia, que es lo que hemos estado haciendo. O sea, que esa lectura bíblica, esa meditación en la palabra,
Mira, meditar, aprender de memoria, luego recitarla como una afirmación de fe, también es una estrategia que podemos utilizar para cuando nos sentimos de esa manera abrumados. Escuchar la proclamación de la palabra de Dios, escuchar un buen mensaje, un buen sermón, pero oiga, que sean sermones edificantes, no sermones que hablen de magia y de cosas que abstractas, ilusorias, que no son reales, no. Nosotros vivimos por fe, pero tenemos que ser realistas y vivir una vida con los pies en la tierra. Y así que tenemos que mirar la palabra y acercarnos a la palabra como un apoyo en medio de nuestras circunstancias para nosotros seguir hacia adelante, para lograr esa conexión con Dios que nos permita mirar al cielo por un lado, pero por otro lado mirar las alternativas y abrir nuestro campo, nuestra visión para encontrar esa respuesta, esa solución a las situaciones que tenemos cada uno de nosotros a diario. Hace mucho tiempo un compañero de trabajo que era miembro de la Iglesia Evangélica Unida de Caparra Terras me dijo estas palabras y siempre lo aprecié y todavía las cito de vez en cuando. Aprende, me dijo, aprende a distinguir entre un problema y una situación. Cuando tú aprendes a distinguir entre un problema y una situación, tienes mayor facilidad para hallar una respuesta a una o la otra. Y recuerda, me dijo, recuerda esas palabras, si no tiene solución, no es un problema. Así que no te cargues innecesariamente, porque todo problema tiene una solución. Así que esas palabras sabias en ese momento me ayudaron a desarrollar en la vida varios aspectos sobre los cuales a veces se me olvida y tengo que sentarme y comenzar a detenidamente a pensar realmente en qué es lo que me está pasando para buscar una alternativa a la situación que a veces estamos viviendo. Así que una de las formas más concretas para aliviar estas situaciones de crisis que vivimos, pues hablar, permitir que Dios hable a nuestras vidas, hablar con Dios y que Dios hable a nuestras vidas por medio de su palabra, que es lo que hemos estado mencionando. Como cristianos, hermanos, hermanas, amigos que nos ven y nos escuchan, no estamos exentos de experimentar el impacto de las crisis de diversas áreas de nuestra vida. Nos llegan, nos han llegado y nos llegarán. Por eso es importante estar alertas y fortalecidos previamente, estar ahí conectados con el Señor por lo que podemos precaver, porque las cosas van a llegar, y para poder atender antes y después que surja una situación, antes que se desate una crisis y no sepamos nosotros cómo reaccionar, cómo trabajar con ella, pues miren, nos vamos preparando adecuadamente a través de la palabra del Señor, utilizando los medios que hemos estado mencionando en este día. Miren, cuando nosotros enfrentamos y vivimos una crisis, debemos comenzar trabajando con una reestructuración de nuestros pensamientos y en cómo controlarlos. O sea, una de las cosas que nosotros tenemos que mirar en nuestra cabeza, si ustedes se fijan en la imagen que ahora está detrás de mí, ven ustedes esa cabeza abierta con un montón de cosas ahí como que dando vueltas, unos engranajes, unas situaciones, todo abstracto y una luz en medio de todo eso que se muestra, porque nosotros primero tenemos que comenzar a reestructurar nuestros pensamientos, tenemos que darle forma, tenemos que mirar en cómo nosotros vamos a controlar
lo que nos molesta, lo que nos está llevando a esta depresión, a este agotamiento. O sea, la crisis, el dolor, el sufrimiento y el temor interrumpen la quietud, interrumpen la tranquilidad que tenemos y que todos anhelamos. Así que al mismo tiempo, por otro lado, hemos dicho que las crisis son oportunidades para aferrarnos a las promesas de Dios, aprender y madurar en la fe. Así que vamos a tomar esta imagen que estamos viendo y vamos a mirarla y vamos a entonces a tomarla como ese giro, esa reestructuración. Vamos a centralizar, vamos a focalizar, y que esa luz que está en medio de todo ese torbellino de pensamientos que ustedes están viendo, esa luz que está en el mismo medio ahí, ustedes puedan mirar, ese es el Espíritu del Señor, lo voy a colocar en el centro, y de esa manera reorganizo mi vida, reorganizo mis pensamientos para buscar soluciones concretas, soluciones que sean reales. Así que tenemos que mirarlo de esa manera. De esa forma, esa maraña, como están viendo en esta otra imagen que está ahí presentada, cuando tenemos pensamientos que van y vienen, que se agolpan, vienen, se enredan, Dios mío, a lo mejor pierdo, sí, no, lo hago, no lo hago, ¿qué pasa? ¿Tendrá solución? ¿No tendrá solución? Cuando usted empieza a pensar de esa manera, se le forma ese espagueti que usted está viendo ahí. Ese espagueti. Entonces tiene que trabajar como reorganizar todo eso, como hemos estado diciendo, de manera que pueda ser funcional y pueda seguir hacia adelante en el nombre del Señor. Tenemos que pensar las situaciones que nos llevan a estos pensamientos, que son rumiaciones, como hemos mencionado en la definición. O sea, una pequeña discusión con alguien, a lo mejor cometí un error, un fallo en el trabajo, una decisión que tenía que tomar y no avanzo a tomar esa decisión. Bueno, no sé cuántas cosas puede usted haber pasado y experimentado en su vida, que luego le empiezan a dar vueltas en la cabeza. Cualquier cosa que nos suceda, sea más o menos importante, puede provocar que pasemos mucho tiempo dándole vueltas en la cabeza. Y le damos vueltas en la cabeza a ese mismo acontecimiento, algo que pasó, y mire, olvídelo, ya pasó, pero usted sigue ahí, y la gente le dice, ay, no te preocupes, olvídate de eso, pero usted sigue con ese pensamiento ahí y dándole vueltas, por eso son pensamientos circulares, porque le dando vueltas, mire, no llega a ninguna parte, no tiene solución, ya pasó. Esto es simplemente algo que usted tiene que dejar pasar, pero no lo quiere dejar pasar. Recuérdense que la Escritura dice que, entre otras cosas, y estoy parafraseando, mira, tú no puedes controlar ni el pasado ni el futuro. Solamente puedes vivir el presente que Dios te está regalando. O sea, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Al pasado tú no puedes regresar. Por lo tanto, si ya pasó, ya no podemos hacer nada. Lo que pasó, pasó. Tenemos que plantarnos en el día de hoy y vivir el minuto, el segundo, la hora, el día que Dios te está regalando hoy. Y somos agradecidos con lo que tenemos ahora. Mañana, pues, si el Señor nos permite ver el mañana, trabajamos con el mañana, pero por el momento tenemos que trabajar con el hoy. O sea, no podemos seguir con esto. O sea, tenemos que detenernos, un alto, detenernos en algún momento y analizar nuestras situaciones, y detenernos, analizarlas, es normal y sano.
valorar con detenimiento un problema que podamos tener para encontrar una mejor solución, eso ahí no hay problema. Usted tiene que agarrar su experiencia y mirar esta nueva situación, este nuevo problema que me está afectando, y tomar la experiencia del pasado y unirla a cualquier otra ayuda que usted pueda obtener, y de esta manera buscar una solución. Reflexionar sobre algunos acontecimientos que hemos vivido, que han podido ser dolorosos, con el fin de obtener un aprendizaje. También eso es positivo. O sea, estos son procesos adaptativos. En psicología hablamos de procesos adaptativos, cuando usted puede tomar esos acontecimientos dolorosos, cosas vividas, y busca el aprendizaje y busca entonces aplicarlos a una nueva situación. Nos permiten llegar a conclusiones, a encontrar alternativas de soluciones que nos resultan beneficiosas y alivian nuestra ansiedad. Si lo hacemos de esta manera, estamos bien. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros comenzamos a darle vueltas al asunto, como estamos mirando aquí ahora en esta otra imagen, de lo que es rumiación, y empezamos, ay, seguro no va a pasar. Ay, dudo que esto pase. Ay, esto pasará. Ay, yo no sé. Ay, yo no me atrevo. Y si me dice que no. Y si no me aceptan. Y si meto la pata. O sea, cuando usted comienza a pensar de esa manera, entonces, contrario a lo que hemos estado explicando ahora, no llegamos a ninguna conclusión que nos produzca alivio, sino que lo que hacemos es recordar la situación una y otra vez. Mantenemos una atención, un pensamiento dentro de nosotros, esas emociones de rabia, de tristeza que tuvimos en ese momento, le seguimos dando vueltas. Esos pensamientos que no resuelven nada se vuelven un problema para nosotros mismos. Revivimos de manera constante la misma escena que, como decía, puede ser cualquier situación, una discusión, una ruptura, una crítica recibida, o un error cometido, entre muchos otros ejemplos. Y seguimos analizando cada pequeño detalle de esa situación en que podamos resolver, y por qué nos sucedió, y por qué no sucedió, y aumentamos cada vez más nuestro malestar. Y lo convertimos en un gigante, como esta imagen que le estoy presentando. Cada día nos levantamos con ese pensamiento, y ese pensamiento nos dice: buenos días, me presento, soy un pensamiento recurrente y la voy a acompañar por el resto del día. Y usted ahí sigue con eso, y dale que es tarde con lo mismo. Mira, ¿a dónde nos puede llevar algunas consecuencias de este tipo de actitud, de este tipo de síndrome de rumiación que hemos estado hablando? Pero entre muchas otras cosas, podemos hacer, es probable que aparezcan otros trastornos en nosotros: ansiedad, depresión, que son los más comunes, que desembocan cuando usted está en este tipo de pensamiento consecutivo, ¿no? Que es consecuente. Puede desarrollar otros trastornos. Puede aumentar los pensamientos negativos, que usted se convierta en una persona negativa, y nada es bueno para usted. Todo es malo, todo es malo, todo es una persecución, todo el mundo le quiere hacer daño. Usted puede caer en ese tipo de conducta. También su estrés, los niveles de estrés aumentan, y el estrés es terrible, porque el estrés
Escuchábamos en el cuarto del hospital a una de las doctoras explicándole a una de sus estudiantes en el cuarto con mi suegra cómo el estrés desembocaba y desarrollaba un montón de otras condiciones fisiológicas que llevan a una persona al hospital. Y se lo estaba explicando de una manera bien clara, y nosotros escuchando que lo que ciertamente la mente puede desembocar en trastornos fisiológicos también que nos pueden llevar al hospital. Fíjense ustedes en esta imagen como una perturbación emocional, o sea, un pensamiento que es un pensamiento circular, nos puede llevar, por un lado, a este pensamiento donde pienso en el pasado, y pensando en el pasado, pues empieza la rumiación, que es ese pensamiento circular. Ese pensamiento circular nos dice, mira, ojalá, ¿por qué? Ojalá, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, Dios mío. Y eso desemboca ¿en qué? En la rumiación. Y eso obviamente provoca un distanciamiento más que una búsqueda de soluciones. Por otro lado, también nosotros podemos tener perturbaciones emocionales pensando en el futuro, no solamente en el pasado. La preocupación, y si pasa, y si hay, y si no, y si aquello, y si lo otro. Eso desemboca en ansiedad. O sea, porque fíjense que tanto pensar en el pasado como en el futuro, cargando nuestra mente de imposibilidades o de preocupaciones por lo que pasó y no podemos resolver, o por el futuro que no tenemos en nuestras manos, y eso, por un lado, podemos caer en depresión y ansiedad. Se combinan ambos y ya tenemos un desastre. Así que tenemos que mirar y entendernos claramente para tratar de evitar este tipo de situación y busque ayuda, que siempre hemos estado diciendo eso. ¿Cómo podemos combatir este pensamiento? Bueno, ¿hay posibilidad de combatirlo? Sí. Primero hemos dicho, la oración, la lectura y el estudio de la palabra son elementales y fundamentales en este tipo de acercamiento para buscar una solución al pensamiento circular. Hemos dicho, escuchar buenas predicaciones, eso también lo enfatizamos. Ocuparnos en otra cosa, o sea, buscar alternativas y que nuestro tiempo entonces lo dediquemos a algo más positivo. Y eso, ocuparnos en otra cosa, nos puede ayudar a desplazar ese pensamiento, esa situación que hemos metido en nuestra cabeza, y podemos entonces ir mejorando paulatinamente. Concentrarnos en el presente. Mira, el pasado y el futuro ya hemos dicho que realmente eso no tiene ni una solución, ni el otro ha llegado, así que vamos a concentrarnos en el presente, que es lo que el Señor establece. No os afanéis por el día de mañana, que hemos mencionado. Y otra técnica puede ser, miren, el pensamiento circular, frénelo de cantazo. Simplemente, no, ya, se acabó. No voy a pensar más en esto. Y estas podrían ser algunas de las alternativas para resolver cada una de nuestras situaciones. Bueno, hermanos, vamos a dar un punto aquí, vamos a parar aquí. Realmente podríamos seguir hablando de estas situaciones que nos apasionan. Hablar de conducta humana es tremendo, pero creo que en la lección principalmente hemos tocado los puntos que queríamos resaltar. En el resumen nos va a llevar ahora a que sinteticemos todo lo que hemos dicho hasta este momento. Y dice el resumen: en algún momento de nuestras vidas experimentaremos situaciones adversas. Recordemos acudir a la gracia de Dios y procurar que su poder se perfeccione en nuestras debilidades y limitaciones. En medio de las crisis ocurren muchos cambios y estaremos expuestos a la incertidumbre. Sin embargo, podemos tener plena confianza en Dios, lo único constante, cierto y permanente.
Al igual que el salmista podemos decir, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie el resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Es importante, sobre todo, tomar en cuenta tres cosas. Toda crisis tiene un fin. Tiene un final, no son eternas. Las crisis pueden llevarnos a ser más capaces. Lo que hará la diferencia, en medio de la crisis será la estrategia de afrontamiento que podamos nosotros hacer. Las debilidades, las limitaciones, las amenazas pueden ser nuestro aguijón, claro que sí. No obstante, si ponemos nuestra confianza en Dios, pedimos sabiduría y dirección en medio de la crisis, tendremos la fortaleza necesaria para superarla y una nueva oportunidad para crecer espiritualmente. Las crisis interrumpen nuestra rutina de vida y por lo regular no estamos preparados para manejarlas. Así que de sentir que es muy complejo sobrellevarlas, es adecuado identificar a un profesional que pueda ayudarnos en el proceso. Eso lo hemos estado mencionando en varias ocasiones. De esta manera damos por concluida esta lección. Espero en el Señor que podamos sacarle el mejor provecho. Ustedes estudienla, analízanla, profundicen en ella. Estos solamente son algunos puntos que tocamos para que podamos nosotros alimentarnos un poco y despertar ese deseo de aprender aún más. Así que nos despedimos en oración y esperamos en el Señor que se unan a nosotros por la salud de mi suegra, y así ya para la próxima, si Dios lo permite, pues Sandra estará con nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde, y vamos a orar. Padre, hoy vengo para agradecerte por tu fidelidad en medio de las crisis que hemos experimentado. Gracias porque me has concedido fortaleza, sabiduría y dirección. Ayúdame a mantener una mente clara en medio de la crisis. Abre mis ojos para que pueda ver los recursos de tu gracia. Que tu poder se perfeccione en mis debilidades y pueda crecer en la fe y disfrutar la paz que sobrepasa todo entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Nos vemos en la próxima, si así el Señor nos permite. Cuídense y que la gracia de Dios nos acompañe hoy, mañana y siempre.